todos estén ya en sus respectivos lugares, ya pendientes y prestando atención. Ya hace un momentito que sonó el timbre. Bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos, antes de entrar a la temática, dar un par de minutos por si tienen alguna duda sobre la tarea que fue propuesta, que pudieran plantearla en este momento. Bueno, no alcancé a decirles cuando se les hizo llegar el documento, porque se les hizo llegar hasta el viernes en la noche, las condiciones para la tarea. Bueno, tienen que desarrollar todos los ejercicios que están propuestos. Tienen que, bueno, no pueden desarrollarlos todos en este momento porque no hemos terminado de ver el tema que está ahí integrado en algunos de los ejercicios donde hay que hacer cálculos de medidas para datos agrupados. Entonces, la tarea no es para hoy como algunos de ustedes supusieron, no es para hoy. Sí la tienen que realizar todos y también espero que ya la estén realizando. Como les decía, hacen falta algunos temas que hay que considerar para que puedan resolverlos, pero que avancen con la parte que ya pueden resolver. Finalmente, la tarea se va a entregar en grupos de 2 estudiantes en forma física el día del examen parcial. Quiero que la hagan antes porque así tienen la oportunidad de encontrar si tienen dudas y de ir evaluándose ustedes mismos en los ejercicios. Entonces, los tienen que hacer antes, pero la fecha de entrega de esta tarea va a ser el día del examen parcial. Se va a entregar en forma física, solamente que en grupos de 2 estudiantes. 2 estudiantes se van a poner de acuerdo para entregar una tarea. Todos la tienen que hacer, porque en parte hay contenido ahí que podría ser incluido dentro de la evaluación parcial. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre lo mismo. Algunas dudas las he estado contestando en el WhatsApp. Por favor, les recuerdo, para poder responder adecuadamente cualquier duda del WhatsApp, por favor, cuando haga una pregunta, identifique su nombre y sección. Bueno, más bien su nombre porque todos ustedes son de estadística, pero sí es necesario que identifiquen su nombre y que me digan que están preguntando en nombre de estadística, porque estoy desarrollando otro curso y a veces pues tengo que verificar a cuál de los 2 cursos corresponde la pregunta. Bueno, entonces, cualquier duda, no sé si hay alguna de forma inmediata. Alguien me preguntaba si le di una varianza negativa. Si le di una varianza negativa es un claro indicio de que hay error porque las varianzas no pueden ser negativas. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a entrar en el tema que habíamos estado abordando la semana anterior. Vamos a compartir el documento que tenemos nosotros. Aquí estábamos trabajando con la tabla de la distribución de frecuencias. Recuerden que yo les dije que iba a ser una tabla relativamente grande que iba a tener 8 columnas. Las columnas usted ya las tiene ahí planteadas. Habíamos empezado a generar ya la tabla de distribución de frecuencias, en donde en la primera columna colocamos los límites aparentes, es decir, los valores que iban a ir definiendo cada uno de los intervalos o intervalos de clase. Eran los límites aparentes. Podíamos empezar por el valor más bajo del conjunto de datos, o en este caso empezamos por un valor todavía un poquito más bajo. El valor más pequeño era 12 y empezamos nuestros intervalos por 10. Luego generamos en la segunda columna de nuestra tabla los límites reales que nos iban a permitir que los intervalos fueran continuos, o sea que ahí en el mismo punto donde termina un intervalo, en ese mismo punto empieza el siguiente intervalo para que no haya discontinuidad. La clave era restar 0.5 al valor del límite aparente inferior para generar el límite real inferior.
y sumar 0.5 al límite aparente superior para obtener el límite real superior. Y así completábamos para el resto de los intervalos. Eso ya lo hicimos. La otra columna consistía en contar cuántos valores dentro de los datos originales que nosotros ordenamos, cuántos valores se iban a ubicar en cada uno de los intervalos. Entonces encontramos que entre 10 y 19 habían 5 valores, entre 20 y 29 habían 19 valores. Eso los fuimos contando en los valores que originalmente teníamos en la muestra. ¿Cuántos valores habían de 30 y 39? Pues habían 10 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo que tenía 2 valores únicamente. Entre 70 y 79 solo aparecían 2 valores en nuestros datos originales. Luego les decía que una forma de verificar si habíamos cometido algún error era sumar todos estos valores de las frecuencias absolutas. Recuerde que FI, si usted quiere lo apunta abajo, FI representa frecuencia absoluta. Entonces, al sumar las frecuencias absolutas, íbamos a tener el total del número de datos. En este caso, 57 datos. Luego, la siguiente columna era la columna de frecuencias acumuladas, en donde a un valor de frecuencia le íbamos sumando sucesivamente los valores de las siguientes frecuencias para ir acumulando, es decir, 5, que era la primera, no teníamos ningún valor previo, pero luego a ese 5 le sumamos 19 y nos queda 24. Luego al 24 le sumamos 10 y nos queda 34 y así sucesivamente vamos avanzando hasta llegar a la última frecuencia acumulada, donde iba a ser el total de datos. Es decir, en el último intervalo acumulamos todas las frecuencias que teníamos en nuestros datos. La siguiente columna también la alcanzamos a ver en la semana anterior, en la clase anterior, era la columna de frecuencia relativa. FR significa frecuencia relativa. Anótelo ahí también. Entonces, la frecuencia relativa era el resultado de dividir la frecuencia absoluta, o sea, el FI, entre el total. En este caso, 5 entre 57 para la primera clase. Para la segunda clase, 19 entre 57. No hay que confundir que no se van a hacer con los FA, sino con los FI, con las frecuencias absolutas. Y entonces así vamos operando en cada caso 10 entre 57, en cada caso su frecuencia absoluta dentro del total de datos. Eso nos da estos valores, aproximamos a 2 decimales y en teoría la suma de todas las frecuencias relativas debería de darnos 1. En la última clase le decía que no siempre da 1 porque por las aproximaciones que se realizan aquí en estos valores. Pero si no le da exactamente 1, debería de darle un valor bastante cercano a 1. La suma, ya sea 1.02, 0.98, así de tal manera que usted va a aproximar la suma a 1, que sería el valor verdadero. Bien, entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas que hicimos la última clase. Nos quedaron pendientes únicamente las 3 columnas finales de la tabla de distribución de frecuencias. Bueno, la columna MI, anote ahí en sus referencias, en su cuaderno. MI significa, ahorita le doy la palabra, solo termino de decir esto. MI significa punto medio o marca de clase. Anótelo, punto medio o marca de clase. Déjelo ahí pendiente, solo que tengo una duda. Por favor, adelante, quien estaba tomando la palabra. El límite aparente inferior se podría empezar desde 12, pero ¿por qué no lo empezamos? Bueno, una pregunta que retrocede un poquito hasta la primera columna. El límite aparente inferior se podía empezar de 12, es la pregunta. Para el caso que estamos viendo, donde nuestro dato más pequeño es 12, la respuesta es sí. Se podía empezar de 12 y ir avanzando así respecto a qué tamaño nos dio la fórmula que debería de tener cada intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo empezamos nosotros en 12? Yo la semana pasada le di 2 razones.
Primero, sí se puede empezar en 12. Si usted hiciera un ejercicio y lo empezara en 12, pues no habría ningún inconveniente en que el ejercicio esté malo, estaría bien. ¿Por qué yo no lo empecé en 12? Le di dos razones. La primera es porque particularmente a mí no me gusta que el límite más bajo coincida precisamente con un valor de la distribución. Se puede, pero esa es una cuestión de enfoque de cómo lo va a enfocar usted. Entonces se puede reducir uno o dos valores para que no empiece precisamente con el valor más pequeño, nuestro primer límite. Entonces, bien podía ser 11 o bien podía ser 10. La otra razón que yo le dije por qué lo estaba empezando en 10 y no en 12 era porque yo sabía que el tamaño del intervalo me había salido de 10. La fórmula que me daba el tamaño del intervalo yo aproximé a 10. Entonces, es mucho más práctico ir manejando valores de 10 en 10. No importa si usted lo inició en 11 o en 12. No importa. Simplemente cuestión de enfoque para que yo en este ejercicio, que es un ejercicio que he usado clásicamente, entonces lo haya iniciado en 10. Pero la respuesta es sí se puede. Ahora la pregunta ¿por qué no se hizo? Ya le di dos razones que no son regla, que no son una ley, sino que simplemente usted la podía considerar o no. Bueno, espero que haya quedado solucionada ahí la duda. Entonces, regresando, estamos en la columna MI. MI significa marca de clase o punto medio. ¿Por qué significa punto medio? Porque va a ser precisamente el punto que esté en medio de cada intervalo. Por eso se llama punto medio. ¿Por qué se llama marca de clase? Porque es como un valor, una marca que va a representar a cada clase. Recuerde usted que las clases son los intervalos, entonces va a ser un valor que va a representar a cada intervalo. Aquí tenemos un intervalo, pero si quisiéramos encontrar un valor que representa estos intervalos, pues vamos a sacar el promedio y eso me va a dar el punto medio, MI. Entonces, ¿cómo se calcula MI? Apunten ahí cómo se calcula MI, que es punto medio. Se calcula promediando los dos límites para, como su nombre lo dice, encontrar el punto que está en medio del intervalo. Entonces, se promedian los dos límites, el límite superior y el límite inferior, y el promedio entre esos dos valores, ese va a ser MI. Ahora la pregunta sería, ¿qué límites se promedian? ¿Los límites aparentes o los límites reales? Ya que tenemos dos categorías. ¿Cuál cree usted que se promedia para encontrar el punto medio? ¿Los límites aparentes, en este caso 10 y 19, o los límites reales, en este caso 9.5 y 19.5? Pues la respuesta sería, si usted hizo bien el trabajo, no importa si se promedian los límites aparentes o los límites reales, el resultado daría siempre el mismo. Pruebe a hacer usted el ensayo, trate de hacer la prueba, promedie los dos límites aparentes, 10 y 19, y luego promedie los dos límites reales, 9.5 y 19.5, y usted va a encontrar que el valor que le da de resultado es el mismo. De manera que podía promediar los límites reales o los límites aparentes para encontrar el punto medio. Yo voy a promediar los límites aparentes porque es más fácil, son números redondos, ¿verdad? Son números enteros. De cualquier manera, ya se lo dije, usted podría promediar cualquiera de las dos categorías, ya sea los límites aparentes o los límites reales. Entonces, en el primer caso, entre 10 y 19, el promedio es 14.5. Entre 20 y 29, el promedio es 24.5. Y ahí trate de comprobarlo usted. Entre 30 y 39, el promedio es 34.5. A estas alturas, usted se da cuenta que los puntos medios van avanzando en forma, que le dijera yo, uniforme, en forma sistemática. En este caso, usted ve que el incremento se va dando. En este ejemplo, no sucede en todos los casos. En este ejemplo, el punto medio se va incrementando de 10 a 10, de 10 en 10, perdón. De manera que una vez usted pone el primero y sabe que van de 10 en 10, entonces 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 y así sucesivamente. ¿Se incrementarán siempre de 10 en 10? No.
Se van a incrementar siempre en la misma medida, pero para cada caso, para cada ejemplo, el incremento va a ser diferente. Igual a qué va a ser el incremento, igual al tamaño del intervalo. En este caso, el tamaño del intervalo fue de 10. Eso representa que los puntos medios se van incrementando de 10 en 10. Si el tamaño del intervalo hubiera sido 8, entonces los puntos medios se irían incrementando de 8 en 8. Y si el tamaño del intervalo hubiera sido 15, pues ni modo, los puntos medios se van incrementando de 15 en 15. Ahí sí que para asegurarse es mejor que usted haga los promedios entre los dos límites para obtener MI. MI, punto medio o marca de clase. Bueno, completamos entonces la sexta columna y vamos a la séptima. En la séptima columna dice que es el producto. Cuando dos valores algebraicos estén unidos, quiere decir que se están multiplicando. Cuando usted tiene AB, quiere decir que A multiplica a B. Cuando usted tiene 2A, quiere decir que 2 multiplica A. En este caso, FI está multiplicando a MI. Aquí tiene FI. En el primer intervalo su valor es 5. MI es 14.5. Entonces lo que usted tiene que hacer es multiplicar 5 por 14.5 y ponga por favor el valor que le resulta aquí. Ese sí hágalo usted. Haga ese cálculo. Siguiente caso, el FI de la segunda clase, o sea, del segundo intervalo es 19, no se confunda de columnas, 19 por 24.5, porque recuerde que es FI por MI, entonces ya coloca el valor aquí. Así hágalo para todas las columnas, por favor. Complételo, haga todos los cálculos, quiero verlo trabajando. O quiero saberlo trabajando si no lo miro. Pero haga los cálculos. Entonces usted va generando su tabla. FI por MI le genera los valores que van aquí. Y ahí tendría usted para el primer caso, todos los que hicieron el cálculo, para el primer caso le da 72.5. Espero que sí, espero que sí dé ese valor. Luego para el segundo caso, 19 por 24.5 le daría 456.5. Ya no tengo los siguientes valores, de manera que no se vaya a confiar en que me va a copiar la tabla porque yo solo tengo el ejemplo de los dos primeros cálculos. Usted tendría que completar el resto de los cálculos. Hágalo. Bien, la última entonces sería 2 por 74.5. Ahí son 149 si no estoy mal. Bueno, aquí completamos la columna FI por MI. Pilas con la última. Con la última, pilas. Bueno, así que pilas. En la última columna dice FI por MI cuadrado. No es que esta columna se eleve al cuadrado, no es que la anterior se eleve al cuadrado, porque aquí lo único que está afectando el cuadrado es a MI. No afecta a FI, solo a MI, si no estuviera un paréntesis. Adelante. Una duda es que en la segunda fila de 19 por 24.5 da 465.5 y usted tiene 456.5. No sé si afecta el resultado. Entonces hay que corregir. ¿Me dicta el resultado? 465.5. 465.5. Lo hice intencionalmente. Todos los movimientos están fríamente calculados. Lo hice para... Lo hice para ver si usted estaba trabajando o no, ¿verdad? Ahí está, 460. ¿Y la otra estará bien o hay error también?
Bueno, porque de la que estábamos hablando es de la última. Gracias por su corrección. Espero que lo hayan notado el resto de los compañeros que están trabajando. Entonces, no tengo aquí más datos y tengo un malo. Bueno, vamos con la última. Entonces, la última columna sería de multiplicar FI por MI al cuadrado. El valor que se eleva al cuadrado en este primer caso es 14.5. De manera que en su calculadora usted va a operar 5 por 14.5 al cuadrado. Este valor es el que va al cuadrado. Y si no tengo error aquí también, me daría 1051.25. No se confundan. No es el valor anterior el que se eleva al cuadrado. El cuadrado solo está afectando al MI. De manera que en la segunda fila, usted debería multiplicar. Espero que le dé el valor. Realmente no lo hice intencionalmente. Ahí hubo un error. Entonces, en la segunda fila, multiplico 19 por 24.5 al cuadrado. El elevado al cuadrado es el 24.5. Y me da 11.404.75. Me confirman si está bueno o está malo ese valor. ¿Está bueno? Bueno, entonces siga pues. Siga trabajando porque yo no tengo más valores. Ahora, una cosa que sí se puede comprobar es que usted multiplique esas dos columnas. Multiplicando estas dos columnas sí le da la última. Pero no ese es el procedimiento, solo es para comprobar que usted multiplica 14.5 por 72.5 y debería darle este valor. Pero el valor realmente aparece al multiplicar 5 por 14.5 al cuadrado. ¿Verdad? Complete el resto de valores y algo más. Necesito la suma de las dos últimas columnas. Sume la columna FI por MI y me pone el resultado aquí abajo. Y sume también la columna FI MI cuadrado y me pone el resultado abajo. Necesito los dos totales. El total de FI MI y el total de FI MI cuadrado. En un par de minutos le pregunto a uno de ustedes el resultado. Así que terminen de trabajar esos cálculos. Bien. ¿Alguien de la sección A me da el resultado de suma de FI y MI, por favor? ¿Alguien de la sección A? ¿Cuánto da la suma de FI y MI? A chinchín, ¿qué colaboradores los tengo ahora? ¿Alguien de la sección B que me dé la suma de FI y MI? $2,086.5. 2086 punto. Punto 5, ingeniero. Punto 59. ¿Alguien me dé la suma de la última? Qué ingratos son ustedes. ¿Alguien que me dé la suma de la última?
Es 89.724.25. Perdón, repítamela. 89.724.25. Muchas gracias. Las señoritas están venciendo a los jóvenes. Son campeonas. Ahí sí que tienen que ponerse las pilas los varones. Bueno, digamos que esos son los totales. Espero que así sean. 2086.5. Creo que me faltó un decimal ahí. Ustedes se lo ponen. Y la otra, el total de FIMI cuadrado, 89,000 chinchín. Parece que esto se corrió. En la otra, chinchín, ahora ya me lo eché. Bueno, la otra 89,724.25. Tomen esos valores de referencia. Yo lo tomo a referencia. Usted hizo sus cálculos, manténgalos ahí listos, porque estos dos valores nos van a servir más adelante. Ahora bien, si usted se recuerda, yo le dije que la tabla de distribución de frecuencias, que es la tabla que acabamos de terminar, es la tabla que acabamos de completar, nos iba a servir para varias cosas. ¿Nos iba a servir para qué? Para varias cosas. Bueno, nos iba a servir para varias cosas. Para una de las cosas que nos iba a servir la tabla de distribución de frecuencias, que es esta tablita que usted ya tiene completa, era para calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Para eso es una de las cosas. Para calcular tanto la media, la moda, la mediana, la varianza, todas esas medidas de tendencia central y dispersión, para eso nos va a servir la tablita. ¿Para qué otra cosa? Para construir un par de gráficas, ¿un par de qué? De gráficas que permitan representar estos valores. Entonces, para eso nos sirve la tabla. Van a tener, entre otros usos, que nos permita calcular las medidas estadísticas y también que nos permita generar un par de gráficas de la distribución. Bueno, ahí apúntelo usted para esas dos cosas. Entonces, empecemos pues a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Usando la tabla, calculemos las medidas de tendencia central, son las que nos dicen cómo están los datos en su punto central, y las medidas de dispersión nos dicen cómo están los datos en su variación. Bien, empecemos con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Recuerde que lo que tomamos fue una muestra de 57 personas a las que se le midió su edad en años. No pierda de vista la variable. Entonces son 57 personas y los datos registrados son las edades de estas 57 personas. Empezamos por las medidas de tendencia central. La primera, la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética basado en la tabla? Se calcula de esta manera. La media aritmética, que como es una muestra, se representa como X barra, la media aritmética o promedio, se calcula la sumatoria de igual 1 hasta acá, quiere decir desde el primero hasta el último intervalo, vamos a sumar FI por MI. Eso ya lo hizo usted, es la penúltima columna. Y lo divide entre sumatoria de FI, que también ya lo hizo en la tercera columna. Entonces ya tiene los valores solo para calcular esta fórmula de la media aritmética. Chinchín, entonces calcúlela pues. 2086.5, o agréguele ahí el valor, dividido 57. 57 es la suma de FI. Recuerde que la suma de FI es igual al número de datos. Pensé que aquí tenía su valor, pero no, se lo dejo para su referencia. Se lo dejo para usted. Entonces, la suma de FI MI, 2086.50 y algo, 2086.50 y algo, lo tiene que dividir entre la suma de FI, que es 57, y entonces usted coloca el valor que le resulte. ¿Cuánto les da? Ahora un varón que se acerque al micrófono. 36.66.
36 punto. 36.60. 36.60 años, digamos, que es el promedio de edad en años. Muchas gracias. Bueno, entonces teniendo la tabla, ven qué fácil es calcular la media aritmética. Ya tenemos los valores solo para hacer la operación. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana. Dice aquí una referencia. Para poder calcular la mediana en una distribución de frecuencias, o sea, usando esa tablita que ya hicimos, en datos agrupados, es necesario determinar previamente cuál es la clase mediana. Ahí está donde ella le dijo a él. Primero vamos a determinar qué cosa, jóvenes, la clase mediana. Subraye eso para calcular la mediana en esta metodología. Primero hay que determinar hay que determinar la clase mediana. Subraya esta palabrita o este concepto. Hay que determinar la clase mediana. Esta clase corresponde al intervalo donde se encuentra comprendido el valor n partido 2. Esto puede verificarse observando la columna de las frecuencias acumuladas de nuestra tabla. Atención. 50 milímetros de fósforo al cerebro, por favor. 50 milímetros de fósforo al cerebro. Esta es quizás la que más trabajo lleva. Esta medida, la que vamos a calcular ahorita, todas las demás son pan comido. Todas las demás son fáciles, son sencillas, son muy simples. Esta es la que lleva un poquito de dificultad. Así que abra bien los ojos, los oídos, el cerebro, el cerebelo, todo lo demás. Bueno. Entonces, primero hay que determinar cuál es la clase mediana. La clase mediana es aquella donde se ubica el valor que está en la posición n partido 2. ¿Se recuerdan? Donde está n partido 2. O sea, donde está el valor medio de la distribución. Miren pues. Esto puede verificarse observando la columna de las frecuencias acumuladas de nuestra tabla. Voy a regresar a la tabla para que ustedes sepan cómo se determina cuál es la clase mediana, pero por favor, necesito saber cuál de estas clases es la clase mediana. ¿Cuántas clases tengo? Pues tengo 7 clases. Son los intervalos. Se le llama intervalos de clase o simplemente clases. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Una de esas 7 clases va a ser la clase mediana. ¿Cómo hacemos para determinar la clase mediana? Primero, yo sé que son 57 datos los que están aquí acumulados. ¿Cuántos datos son? 57. En este ejemplo, podían ser más o menos. Bueno, si son 57 datos, usted sabe que el dato que está en la posición 29 es el que estaría en el centro. No el dato 29, no el dato número 29, no. El dato que está en la posición 29. ¿Por qué? Porque n partido 2, 57 entre 2 es 28.5. ¿Sí? Entonces quiere decir que 29, que es una posición de un dato, deja 28 datos antes y 28 datos después. El dato que está en la posición 29, cuando están ordenados, el dato que está en la posición 29 es el dato que está en el centro de la distribución. No sé, viendo la tabla, no sé qué valor tenga. No sé qué valor tenga. Pero sí podría averiguar en dónde quedó, en cuál de los intervalos quedó ese dato que estaba en la posición 29. ¿Cómo lo hago? Abra bien los ojos y examinemos la columna FA. Examinemos la columna de frecuencias acumuladas. Yo en la columna de frecuencias acumuladas sé cuántos datos han sido acumulados en cada intervalo. Entonces yo miro, y usted mira, nosotros miramos. Bueno, usted mira que
en el primer intervalo se agregaron 5 datos. Los primeros 5, que cuando ya estaban ordenados, los primeros 5 van en este intervalo. ¿Será que ahí va el que está en la posición 29? No, ahí solo van los primeros 5, de la posición 1 a la posición 5. En el segundo intervalo, ¿cuántos datos entraron en el segundo intervalo? 19, gracias. En el segundo intervalo entraron 19 datos. Como ya en el primer intervalo habían los primeros 5, entonces en el segundo intervalo entraron desde el que estaba en la posición 6, porque ya quedaron 5 aquí, desde el que estaba en la posición 6 hasta el que estaba en la posición 24. Eso incluyó 19 datos. Otra vez la pregunta. ¿En este intervalo quedaría el que estaba en la posición 29, que es el que estamos buscando? No. Aquí solo entró hasta el que estaba en la posición 24. Examinemos el tercer intervalo. En este tercer intervalo, ¿cuántos datos ingresaron? Ingresaron 10 datos. Como ya en los primeros 2 se habían acumulado 24 y aquí van otros 10, entonces ya aquí está hasta el número 24. Aquí iría del 25, del que estaba en la posición 25, o sea, después de este, hasta el que estaba en la posición, ¿qué? 34. Desde el que estaba en la posición 25 hasta el que estaba en la posición 34. ¿Quedaría ahí el que estaba en la posición 29 entre esos? Sí. Aquí quedó el que estaba en la posición 29, puesto que en los que estaba en la posición 24, aquí entramos los siguientes 10, es decir, el que estaba en la posición 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Entonces, en este intervalo entró el que estaba en la posición 29 y por lo tanto, el intervalo 3 es la clase mediana. ¿Sí? Clase mediana. Este intervalo, el tercer intervalo. ¿Por qué? Porque ahí entró el dato que estábamos buscando, el dato que estaba en la posición 29. ¿Eh? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, si usted tiene todavía los datos ordenados, usted va a su tabla donde están los datos ordenados. Voy a ir yo. Donde están los datos ordenados. Aquí están los datos originales. Aquí están los datos ordenados. Y cuento hasta el número 29. A ver qué valor tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ese que está ahí es el dato que está precisamente en el centro. ¿Sí? Y deja 28 datos antes y 28 datos después, ya cuando están ordenados. Quiere decir que este dato 32, yo podría ir a mi tabla y ver en qué intervalo ingresé o en qué dato o en qué intervalo, perdón, quedó este dato 32. Entonces, cuando voy a la tabla, yo miro el dato 32, lógicamente, entra en este intervalo que va de 30 a 39. Por lo tanto, concluyo que esa es mi clase mediana. Hay dos formas de determinar la clase mediana. Entonces, si usted conoce sus datos ordenados, puede ir a buscar el dato que está en el centro, mira qué valor tiene y ubica en qué intervalo quedó. Si no tuviera los datos originales, solo la tabla, ahí sí que se tiene que basar en la columna de frecuencias acumuladas y ver en qué intervalo quedó el dato que estaba en esta posición media, en la posición 29. Aquí vemos que quedó en el tercer intervalo, por lo tanto, el tercer intervalo corresponde a la clase mediana. Es así como se determina la clase mediana. Hay que ponerle mucha atención a esto. ¿Sí?
Entonces ya sé que la clase mediana es la tercera, la que va de 30 a 39. O si agarro los límites reales, la que va de 29.5 a 39.5. Conociendo esa clase mediana, entonces ya puedo calcular la mediana. Fíjense que son dos pasos. Ese es el valor más difícil de calcular tal vez de datos agrupados, la mediana. Todos los demás son fáciles. Entonces ya cuando sé cuál es la clase mediana, aplico la fórmula. Esta es la fórmula para la mediana. Mediana, cópienla ustedes, cópienla. La mediana va a ser igual a LRI más N partido 2 menos FA. Mejor pongámosle mayúscula a esta F para que no se confundan. Menos FA partido FM multiplicado por I. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ya lo copió, cópielo en sus copias, por favor. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ME significa mediana, mediana para datos agrupados. LRI significa límite real inferior. Pero usted sabe que en la tabla hay un montón de límites reales inferiores. Cada intervalo tiene su propio límite real inferior. Este LRI me refiero al límite real inferior de la clase mediana, de la que acabamos de averiguar, de la tercera clase, su límite real inferior. N partido 2 es el número de datos entre 2, ahí no hay pierde. Si son 80 datos, pues 80 entre 2. Si son 57 datos, pues 57 entre 2. N partido 2 es el número de datos entre 2. FA significa frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. No es la frecuencia acumulada de la clase mediana, es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. FM significa frecuencia absoluta, o sea, la FI de la clase mediana. ¿Qué frecuencia absoluta tiene la clase mediana? Y por último, I significa tamaño del intervalo o amplitud del intervalo. Ahí está, cópielo, la fórmula de la mediana. LRI, límite real inferior de la clase mediana. FA, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. No es la frecuencia acumulada de la clase mediana o del intervalo de la clase mediana, sino que la anterior. FM es la frecuencia absoluta, o sea, la FI que llamamos, pero de la clase mediana. Y por último, I equivale a el tamaño del intervalo. Entonces, si regresamos a examinar la tabla para ver qué valores son estos, yo voy a regresar, usted quédese ahí donde está. Entonces regreso a ver la tabla. Aquí está. ¿Se recuerda? Se la voy a poner aquí. Se recuerda que que mediana era LRI más paréntesis N partido 2 menos FA partido FM por I. Le voy a poner aquí los valores porque yo no puedo ir de chan. No puedo ir de diapositiva en diapositiva. Entonces, le voy a poner ahí los valores. LRI, límite real inferior de la clase mediana. La clase mediana es la tercera. Su límite real inferior es 29.5. Entonces, yo pongo 29.5. Más N partido 2, pues es 57 partido 2. Lo que salga. FA, chin. Esta chara me pone bravo. No me oyeron lo que dije, ¿verdad? Bueno. Entonces, estamos en esto. FA es frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Si esta tercera, esta que está aquí un poquito oscura, es la clase mediana, entonces la frecuencia acumulada, que son estas, la frecuencia acumulada anterior sería 24.
Entonces pongan ahí menos 24 dividido, vaya copiando, FM. FM es la frecuencia absoluta de la clase mediana, la tercera de la clase mediana. Su frecuencia absoluta es 10 en este caso. 10 es la FI de la clase mediana. Entonces esta operación la dividimos entre 10. Y por último lo multiplicamos por I. Esto es I. Lo multiplicamos por I y coincidentemente también vale 10. El valor del tamaño del intervalo también vale 10. Entonces aquí lo volvemos a multiplicar por 10. ¿Ah? Ahí es donde sale ese valor, ¿verdad? 29.5, que es el límite real inferior de la clase mediana, 29.5, más n partido 2, n es 57, simplemente lo estoy poniendo 57 partido 2, aquí da 28.5, como usted sabe, menos 24 partido 10 y luego multiplicado por 10. ¿Quiere que le diga cómo opera esto? 57 medios sería 28.5. 28.5 menos 24 quedan 4.5. 4.5 entre 10 da 0.45. Punto 45 por 10 le da otra vez 4.5. 4.5 más 29.5 le da el valor de la mediana. Ahí lo tiene. Esa sería la forma como se calcula la mediana. Cópiela. Recuerde, lo primero que tiene que hacer es determinar cuál es la clase mediana, que es donde está el valor que está en la posición central, o sea, en medio de todos los valores cuando están ordenados. Si usted los tiene originales ordenados, pues simplemente mira en qué intervalo cae el de en medio. Y si no, pues es examinando las frecuencias acumuladas para ver en dónde cayó el valor que estaba en la posición que estamos buscando. Esta es la clase mediana. A partir de determinar la clase mediana, entonces usted ya aplica esa fórmula que vemos ahí, que dice que la mediana es LRI, que es el límite real inferior de la clase mediana, más n partido 2, que es el número de datos entre 2, menos FA, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. No es la frecuencia acumulada de la clase mediana, es la frecuencia acumulada anterior, la que está antes, pues. La FM es la frecuencia absoluta, o sea, es la FI de la clase mediana. ¿Qué FI tiene ese intervalo que nosotros identificamos como clase mediana? Y luego, por último, el I que está multiplicando ahí, el I final, es la amplitud o tamaño del intervalo. Cuando usted ya opera ese valor, en el ejemplo, el resultado me da 34. Quiere decir que la mediana da 34 años. Usted dice, pero si no agrupamos los datos, sería 32, porque ese era el valor que estaba en el centro. Sí, pero olvidémonos de ese valor. Nosotros ya estamos operando bajo la mecánica de la tabla de la distribución de las frecuencias. Entonces, hay una cierta diferencia entre la mediana si se calculara sin agrupar los datos y la mediana calculada ya agrupado los datos, que hace una serie como de prorrateo, una serie de interpolación para encontrar ese valor, aplicando la fórmula. Bueno, pues esa sería la mediana. La siguiente medida ya es más fácil. La siguiente medida sería la moda. Y solo voy a dar un par de segundos para que terminen de tomar nota, si alguien está tomando nota de esta información. Entonces, así es como se calcula la mediana. Es la que más trabajo lleva, las demás son bien sencillas. Ahora la moda. Para conocer la moda, cómo se calcula la moda o el valor de la moda,
también hay que encontrar previamente la clase modal en la tabla. Así como encontramos la clase mediana en la tabla, el intervalo que corresponde a la clase mediana, así también necesitamos encontrar la clase modal. Solo que esta es más fácil. Simplemente es observar qué intervalo presenta la mayor frecuencia absoluta, qué intervalo presenta la mayor frecuencia, y esa es la clase modal. Ya no hay tanto proceso de cálculo. Entonces, repito, para encontrar la clase modal, primero hay que determinar qué intervalo presenta la mayor frecuencia. Regresemos a la tabla, usted puede verla en sus copias, yo tengo que regresar la diapositiva. Voy a regresar la tabla para que observe usted cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta, la mayor frecuencia FI. Voy a regresar. Aquí está la tabla. Entonces usted mira esta columna de frecuencias. ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? ¿Será la que tiene la frecuencia 4? No, ¿verdad? ¿Será la que tiene la frecuencia 13? No, ¿verdad? Entonces, observa que el intervalo que tiene la mayor frecuencia es el segundo intervalo. Este va a ser, en nuestro caso, la clase modal, la que tiene la mayor frecuencia. Así de fácil se determina. Entonces, a ese segundo intervalo le vamos a llamar clase modal. Clase modal. Mire, por usted estoy manchando toda mi diapositiva. Entonces, ahí está la clase modal. A veces coincide y la misma clase mediana es la misma clase modal, pero aquí no coincidió. La clase mediana fue la tercera y la clase modal fue la segunda porque esa era la que tenía la mayor frecuencia. Una vez identificada cuál es la clase modal, aplicamos la fórmula. Regresemos a ver qué dice la fórmula. Dice que para calcular la moda, aplica usted esta fórmula. LRI más delta 1. Este triangulito nosotros lo identificamos como delta 1, que es un incremento, o sea, una diferencia. Aquí tenemos de nuevo delta 1 y tenemos además delta 2 y por último I. Entonces, LRI es el límite real inferior de la clase modal. Ya no es de la clase mediana, sino de la clase modal. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Ese es delta 1. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase posterior. Y por último, I sigue siendo el tamaño del intervalo. Entonces aquí tal vez la dificultad es en identificar delta 1 y delta 2. Voy a ir a la tabla de nuevo, aunque les prometo repetir esto el día de mañana porque se nos está terminando ya el periodo. Solo voy a ir a la tabla, les voy a mostrar cómo se determina delta 1 y delta 2 y lo volvemos a calcular el día de mañana, si Dios lo permite. Entonces regresemos a la tabla. Aquí está la tabla. La clase modal es la clase 2, ahí se recuerda. Delta 1 dice que es la diferencia entre la frecuencia de esta clase y la frecuencia anterior. Quiere decir que delta 1 sería 19 menos 5. La diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior. 19 menos 5 es 14. Delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase posterior. En ese caso sería la diferencia entre 19 y 10. Sería 9. Esa diferencia es 9. Eso vale delta 2. Vamos a quedarnos aquí, jóvenes. Mañana vuelvo, si Dios me lo permite, a repetir este tema para retomarlo ya de manera más fresca. Por hoy, les deseo buena tarde y completen la tarea y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Feliz tarde. Diga. Disculpe una pregunta. Lo de la entrega de la tarea puede ser con cualquier compañero, no importa la sección, ¿o sí? No importa la sección, pero sí que los dos participen, que los dos hagan el trabajo. Por eso no estoy dejando que sea de 5 o de 10, sino de 2, para que siempre haya cierto distanciamiento, cierto cuidado ahí.
Mejor si es su compañero de cuarto, pero es libre de que no sea su compañero de cuarto. Gracias, Inge. Bueno, feliz tarde entonces.